relacionado al derecho administrativo y al derecho penal, que si bien es cierto, se habla de que el derecho penal solo tiene efecto o validez cuando se comete un hecho delictivo dentro de un territorio que tiene que ver fronteras, calles o suelos, y que siempre se habla que cuando hablamos de el derecho penal, no solo nos estamos hablando a lo que establece la ley, o esa limitación en cuanto al suelo, subsuelo, o lo que constituye de conformidad con las convenciones de la Convención por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la Convención de Viena sobre la diplomacia y la Convención de Viena sobre derecho consular. ¿Por qué les digo eso? Porque inclusive hay un elemento que está dentro de ese derecho internacional privado y también de ese derecho internacional público que muchos desconocen, y es que, por ejemplo, muchos embajadores son declarados cónsules porque son originarios de su país, pero hay una representación de ciertos cónsules que son honorarios, que estas personas no necesariamente sean originarios de su país, y el Estado que van a representar puede ser, por ejemplo, un guatemalteco que por haber hecho cosas buenas a favor de Cuba, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador o México, lo pueden proponer para que sea este tipo de cónsul. ¿Cuál es el problema? Que si el Estado no lo quiere aceptar, no lo quiere acreditar, ya sea tanto cónsules, embajadores, los Estados tienen esa facultad de aceptar un nuevo embajador y no está contraviniendo ninguna norma internacional, ni pública ni privada, es decir, no está contraviniendo el derecho internacional privado ni el derecho internacional público. Y más aún, por ejemplo, ya se han dado algunos casos en estados como México, en los cuales cuando se está proponiendo a alguien, pues el Estado sabe que tal vez esa persona no tiene una vida muy correcta o su fortuna no viene de muy buenos recursos, entonces que le denieguen a esa persona, y bajo el principio de poder tener acceso a esa información que hay de él, pedir que le explique por qué razón se está denegando que se le acepte como cónsul, y se le puede explicar que precisamente no se le puede dar esa información porque eso va a dañar la buena o esa paz o esa cordialidad que deben haber entre los estados. Son situaciones que, si bien es cierto, no siempre se dan en la realidad, si son hechos que existen y que a veces salen de uno de los elementos que en el derecho internacional privado se va a dar y está dentro del derecho internacional privado y el derecho internacional público, es la extradición. ¿Quiénes de ustedes conocen qué es la extradición? ¿O han visto los procesos en los que el 97 o alguna de nuestros métodos hablan de una extradición? Pero no contesten todos. Miren, es cierto que no han venido 15 días porque están saliendo de examen y es el último examen. ¿Sí, compañerita? Cuando un país ajeno por ejemplo a Salvador solicita a alguien que tiene bueno, la compañera tiene la idea, pero la extradición es un acto. Ustedes acuérdense que no pueden decirle, les preguntan en un técnico profesional qué es la extradición y le dicen cuando me solicitan. No, ustedes van a ser abogados o profesionales, han pasado 5 años por lo menos en nuestras aulas y deben de manejar. Una de las cosas que a nosotros no se evalúan, nosotros que evaluamos es el manejo técnico y científico de como lo realiza. Entonces la extradición es el acto
jurídico, o me pueden poner en un acto en virtud del cual el gobierno de un país o de un estado entrega, esa es la extradición de forma propia, entrega a un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. Eso está en la presentación, para que mejor pongan atención. Eso yo se lo mando a sujetos de delito, es decir, quien ha cometido un delito, y cuando hablamos de delito es una acción, es una conducta típica, jurídica, culpable. La punibilidad es una conducta típica, antijurídica, culpable. La punibilidad es una consecuencia. ¿Qué pasa si a usted lo están indicando de que cometió un hecho delictivo, que le dio muerte a alguien? ¿Y por qué es conducta? Y eso para que eso es rapidito. ¿Por qué es conducta? ¿Qué implica una conducta? La voluntad. Pero solo la voluntad. Es que cuando hablamos voluntad y hay acción, pero ¿qué pasa si yo dejo de actuar? Hay omisión. Ojo, por eso cuando hablamos de conducta hay acción o hay voluntad, hay omisión. Por ejemplo, ahorita salimos nosotros y vemos a un niño de 3 años que está llorando y no lo auxiliamos. ¿Hay delito o no hay delito? Claro que hay delito. Somos adultos, podemos por omisión. O si alguno de aquí es agente de la Policía Nacional Civil o es bombero y se está quemando una casa o hay una balacera y no actúa, está dejando de actuar. Entonces está dejando de cumplir con ese objeto para lo que él ha estado viendo. Es como una persona que es el capitán de un barco, se está hundiendo el barco, no, él se va en una lancha primero, ¿no? Y tiene el deber de hundirse y sacar a las personas. Es una condición, ¿sí? Por ejemplo, la parte de culpabilidad no siempre se da. Es que, no sé qué en el delito hay elementos positivos. Cuando le estoy hablando de estos elementos, son los elementos positivos. Para que se cometan o para que haya delito, se deben de dar los 4 elementos del delito. Ahorita les explico. Entonces, la primera es la conducta. La segunda es una conducta típica, que previo a que usted haya cometido un hecho, debe estar regulado en cualquier norma penal o cualquier norma que tenga, porque están dispersas, por ejemplo, la legislación forestal, hay delitos, y estos no están dentro del Código Penal, estos no están dentro de la delincuencia organizada. Entonces, que esté tipificado como delito antes de la comisión del hecho delictivo, y eso es lo que está establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de la República, en la que establece que no hay delito si no hay una ley previa, no la pena sine ley, no la pena sine previa ley. Y ese tiene 12 elementos, que ya no se los voy a decir porque no estoy entrando en el derecho penal, pero son 12 locuciones latinas que son acciones que se tienen que dar. Y eso no solo está en el artículo 17, sino también está en el artículo 1 del Código Penal, artículo 1 del Código Procesal Penal. El segundo elemento es la tipificación, que está tipificado como el hecho delictivo. Conducta típica antijurídica. ¿Por qué es antijurídica? Porque está en el ordenamiento jurídico y sin embargo va usted en contra de lo que previene. ¿Por qué previene? ¿Por qué es antijurídica? Porque el Estado, para garantizar lo más importante, la vida, la propiedad, la indemnidad sexual, el patrimonio, eleva todas estas categorías a delito para que haya un bien común, para que todos estemos protegidos, y entonces es antijurídica. Pero hay un elemento que va a destruir la antijuricidad. ¿Cuál es? El que hayan elementos que lo justifiquen, que haya, por ejemplo, una legítima defensa, que haya unas causas de justificación. La legítima defensa, está la legítima defensa propia y la legítima defensa putativa. Cuidado, no están en el mismo artículo. La legítima defensa putativa está en, las causas de inculpabilidad están en el artículo 23, 24, la legítima defensa, pero la legítima defensa putativa está dentro de otro articulado, y ahí es donde la legítima defensa putativa es cuando la persona
persona o el sujeto que cometió el delito creyó que estaba siendo agredido y que estaba en todo su derecho de defenderse. Por eso es putativa, porque está en la creencia racional de que estaban cometiendo un delito. Por ejemplo, y no les digo para que las mujeres vayan a matar a su pareja, pero tienes en la casa un hombre violento y sí se ha utilizado mucho por el Instituto de la Defensa Pública y estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo, incluso con los hijos que defienden a la mamá cuando el papá es un maltratador o casi las ha dejado medio muertas. Pero si no hay un abogado que sea lo suficientemente inteligente, no lo va a saber hacer. ¿Por qué? Llegan a una persona y ya golpea, patea a la esposa por varios años. Ella llega, ve que está y llega tomado con ciertos elementos. Llega hoy y le empieza a patear, le empieza a hacer lo mismo de siempre, agarra un cuchillo porque estaba picando y se lo inserta. ¿Qué pasa ahí? Es una conducta que está tipificada. Ella puede establecer que era legítima defensa, pero no va a decir un buen abogado del Ministerio Público que ella no llamó, nunca pidió los elementos. Si es un buen abogado, pues va a decir, bueno, ella estaba con el síndrome de indefensión aprendido y el síndrome de la mujer maltratada y se está defendiendo, está ejerciendo su debido derecho. Ella creyó que como la ha dejado y la última vez le dejó la costilla, una fractura fémur, que la iba a matar y se defendió. O puede ser que también vea que el señor está abusando o va a abusar de su hija y lo mata. Entonces allí puede establecer que está bajo una legítima defensa putativa. O el hijo que ha visto todo, llega de estar cortando leña, dígame, está cortando leña, llega, ve que la mamá está sangrando, está tirada nuevamente, agarra, no la piensa, agarra el machete y le vuela la cabeza al papá. Y soy fiscal y yo se les aseguro que yo me iría por una legítima defensa putativa. O la legítima defensa, ¿sí, Dios? Pasa pues, pero rápido pues. Mira, estamos pasando hacia la... A ver, promedio, ustedes, yo apoyarme si estudiara. Yo digo que mi hermano trabajaba con 3 zapatos. Lamentablemente, debemos meses de alquiler que no hemos podido pagar, ya que los trabajitos no sacamos el suficiente dinero que necesitamos para poder cubrir mi gasto, lo que es el cuarto. Es por eso que nos hemos decidido que eso deben cobrar a las personas, no andar haciendo cosas malas que no nos convienen. Disculpen la molestia, mi intención no es ofenderles, es la necesidad la que me obliga a pedirles el favor. No sé si más de uno de ustedes ha pasado por esta necesidad, pero si ha pasado pueden ofender. Voy a pasar por cada uno de sus lugares, ustedes pueden apoyarme. Ya con 5 centavos ustedes me apoyan, yo se lo voy a agradecer. Disculpen, pero ven que usted no da eso. Gracias. Continuando, estos son las causas de ya sea la defensa pública, la legítima defensa y la defensa pública. Pero hay las causas de justificación justificante, el estado de emoción violenta, ojo, el estado de emoción violenta no les elimina el delito, les va a bajar el grado o la cantidad de años, porque no es un delito en el que usted planificó, pero que en el momento se puede dar, porque en estado de emoción violenta y un mando preso a esta persona. Ya nos pasó un caso que nosotros, una fue mi jefa, ya mero que le pegaba el defensor, le pasó ese muchacho, mata al papá cuando ve que la estaba nuevamente, la mamá ya la había golpeado, la había mandado y la violencia, él prevenció por todo ese momento, el abogado defensor no supo hacerlo y ese muchacho fue sentenciado por parricidio. Entonces, a ustedes, lo que ustedes aprendan o dejen de aprender, no solo les va a perjudicar a ustedes, les va a perjudicar a sus clientes. Nosotros tenemos chistes, un mal chiste si ustedes quieren, pero que muchas veces al sindicado le ponen 5 años por la comisión del delito y 5 años por lo que no supo hacer su patrocinado, el abogado que lo defendió. Entonces, yo creo que nadie quiere que le digan a uno que no es culpa de uno, que alguien inocente no está provocando una condena. Pero puede ser que están en estado de justificación, justificante y disculpante. ¿Y cuándo es un estado de justificación? Les estaba diciendo que, por ejemplo, se está hundiendo un barco
y no hay lanchas, pero ustedes consiguen una mesa de madera y se tira el compañero y se tira la compañera. Y en un determinado momento el par está tan picado que uno de los dos tiene que bajarse o lo van a bajar. Ninguno de los dos va a querer morir. Entonces, puede ser que la compañera es mujer, es más débil, y el compañero diga, bueno, yo tengo más, voy a sobrevivir, la empuja. Al empujarla ya va a morir. ¿Hay homicidio? Sí. ¿Y qué me dice la doctrina? El derecho penal, al único que le obliga a hacer las cosas y a sacrificarse por otro, es aquellas personas que tienen el deber de cuidado. Justo lo llama el que está en ese elemento de protección. Es un jurista latinoamericano. Entonces, él no es el capitán del barco, le da muerte a ella. Entonces viene y en otra tabla lleva a otra persona y lo acusa cuando llegan y lo detienen por haberle dado muerte a la compañera, porque ella se murió. ¿Qué cree que podía hacer en ese estado? Rapidito dándole esa explicación. En ese estado él puede justificar, bueno, esa tabla de madera no nos aguantaba las dos. Y se moría ella o me moría yo. No le estoy diciendo que cometan delito, cuidado. Porque si le lleva un fiscal de tu línea, no le va a quedar muy fácilmente. Entonces se van a preso, depende si lo saben hacer su abogado asesor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El abogado asesor va a decir, mira, aquí hay vida y vida. Es cierto, él la sacrificó a ella por salvarse a él. Una vida tiene el mismo valor que una vida. Entonces se puede plantear que hay un estado de justificación justificante, porque los bienes jurídicos tutelados tienen el mismo valor. Pero ¿qué pasa si yendo en el mismo hecho, no es una parte de madera, sino que va en una balsita y el compañero lleva su cofre y ahí tiene sus tesoros? Y entonces no tira el tesoro, tira la compañera. ¿Puede él justificar que le dio muerte a la compañera por salvar el tesoro? No, él no puede decir que el tesoro no tiene el mismo valor que una vida humana. Pero podemos ser que van los dos y la compañera, como ve que él se va hundiendo la lancha y no hace caso, tira el arca y él la acusa de darle un daño. Entonces ella sí puede decir que hay un estado de justificación disculpante. ¿Y por qué disculpante? Porque lo que ella el daño que le pudo haber causado a él, que sea patrimonio, no tiene el mismo valor que la vida. Y eso se puede dar en un hecho de tránsito donde una persona se le atraviesa a un niño, se tira a un lado, choca a otro carro y daña el carro o destruye el carro. ¿Por qué? Porque ahí el carro tiene un menor valor que el niño. O está el niño y tira y daña una casa. Entonces esos son los elementos que le da el delito. Y el último elemento es la culpabilidad. Y en la culpabilidad también ustedes tienen que establecer lo que establece el artículo 23 para ver si la persona estaba en su sano juicio para cometer. Por eso la culpabilidad es el elemento, bueno, como nosotros nos han dicho, porque hoy por hoy los tratadistas españoles ya lo llevan a un nivel mucho más amplio, que no terminó hoy la clase, hoy, pero la culpabilidad es el juicio de reproche que se le hace a cualquiera de nosotros porque estamos en nuestros cuatro sentidos, sabemos, comprendemos que estamos cometiendo el delito, pudimos haber terminado esa fase del intercriminis, lo pensamos, lo maquinamos, tomamos todos los elementos para cometer el delito y lo realizamos. La culpabilidad es el juicio de reproche y tiene dos elementos, porque la culpabilidad, este elemento puede ser ese juicio de reproche, perdón, hay dos elementos cuando hablamos de que está el delito, que es la conducta típica, antijurídica, la antipublicidad puede ser formal y material.
formal cuando está en un hecho o cuando se da un acto, y la material cuando causa el efecto jurídico de derecho. Esto puede dar mucho, por ejemplo, en las estafas al registro. Cuando se hace la escritura, el notario sabe, la señora sabe que están cometiendo un acto que va contra la ley, que la persona que la está poseyendo del derecho nunca firmó, sino que le está falsificando, y se da la antipublicidad formal. Pero cuando ya llevan esa escritura falsa a inscribir al registro, ya se da una antipublicidad formal. Pero en cualquiera de los dos es delito, pero tiene más daño cuando está formal, material, cuando ya se inscribe. Es que se materializa de los dos, pero tienen que, usualmente los que sí trabajamos penal y manejamos toda la doctrina del derecho penal, sí lo podemos disfrutar desde ese punto de vista. Bueno, ahora que ya les dije eso, entonces la extradición es el acto por el cual se va a entregar a una persona. Esa persona puede ser extranjero porque está dentro del territorio y existe una orden de extradición a nivel internacional que nace o requiere las extradiciones, o que pone es la Interpol, que es la policía de cada uno de los estados, que a través de una decisión judicial que se habla un triángulo rojo, un triángulo va de colores, y es por la importancia de poder detener a la persona que cometió el delito, poder extraditar. Cuando a esta persona ha cometido, cuando se pide la extradición, es porque se considera que hay suficientes elementos de convicción para que esa persona sea juzgada en el país que la está requiriendo. Pero esa es la forma o una definición de lo que es extradición lacto sensu. En la extradición hay activas, pasivas, la tenemos voluntaria y espontánea. La activa es cuando un estado solicita a otro que le envíe a una persona que cometió un delito que está dentro de su territorio para ser juzgado, porque hay elementos de convicción, y no solo que dictó un órgano jurisdiccional del estado que está requiriendo la orden de aprehensión. Por ejemplo, lo más natural que nosotros tenemos es la orden de aprehensión por narcotráfico, por intentar ingresar, le ponen 5 kilogramos o más, o 5, ¿sí? Entiendo perfectamente lo que está diciendo, pero tengo entendido también que para el efecto de la extradición se debe de firmar algún tipo de tratado. Eso ya era lo último. Para que se dé la extradición, lo que dice el compañero, nosotros tenemos una ley de extradición, tiene que haber convenio con los estados que se van a extraditar, eso sí existe, pero las formas son la extradición activa. Yo le requiero a otro estado que una persona que cometió delito dentro de mi estado está en su país, pero no es que yo le requiero como estado, hay una orden judicial de aprehensión internacional y cualquier país donde fuera debido, siempre y cuando tengamos esos convenios de extradiciones. ¿Por qué? Porque la extradición, y en estos convenios también se tiene estipulado que para que se pueda dar, primero, ambos países tienen que tener ese estado, que el hecho que yo le estoy imputando en mi país también es delito en el país donde está. Segundo, que no le voy a imponer la pena de muerte. Entonces muchas veces se dilata o se extiende más ese procedimiento para no, porque por ejemplo en países como Estados Unidos sí tiene la pena de muerte, Cuba, países como en Asia tiene la pena de muerte. Entonces se establece que esos delitos no se les va a imponer pena de muerte. La extradición pasiva es cuando se da cuando el gobierno de este estado, mediante la solicitud de otro, entrega a la persona que está dentro de mi país para que sea juzgado en el país. Ojo, que este proceso no es solo que está en la orden de aprehensión internacional, sino que acude en el país de origen ante un órgano jurisdiccional para verificar si está todo en orden, si hay elementos de convicción suficientes para poder determinar que se va a llegar a juicio. Y los procesos, por eso es que la mayoría de estos casos que se someten para extradición, no debe ser licenciada, porque ya la vemos.